Bueno, Listo. si estamos todos de acuerdo, perfecto. Ok. Bueno, iniciamos, ¿no? Bueno, como estaba diciendo, el conversatorio del día de hoy es una serie de conversatorios que los comités PEX del Nuevo Perú están realizando a lo largo ya desde fines de agosto y se va a realizar hasta diciembre del 2024. Y bueno, ya hace 2 semanas, si no me equivoco, se hizo un conversatorio sobre el tema de la integración latinoamericana en la CELAC. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer el conversatorio sobre Venezuela, las elecciones y los derechos humanos. Obviamente vamos a también aprovechar a tocar el tema, que sería también la reciente muerte del ex dictador y expresidente Alberto Fujimori en el último bloque, para terminar. Y bueno, queremos, disculpen, al fondo está un poquito de ruido. Queremos presentar, tenemos a dos ponentes muy importantes, dos personas que se han desempeñado a lo largo de estos años en profundizar, ¿no? La parte de la historia, la actualidad de América Latina. Tenemos a Antonio Zapata Velasco y Eduardo González Cueva, que van a ser parte, van a hablar sobre ese tema tan importante y tan polémico a la vez. Bueno, Antonio Zapata es un doctor, Antonio Zapata Velasco es un doctor en Historia de América Latina, ha estudiado en la Universidad de Columbia, tiene un máster y un doctorado en la historia de América Latina y también ha sido catedrático, es catedrático de la Universidad Pontificia Católica del Perú, de la Universidad San Marcos. También, entre otras cosas, también tenemos a Eduardo González Cueva, que es un sociólogo, es consultor internacional en derechos humanos y ha sido embajador honorario de los derechos humanos para la ONU, ¿no? Si no me equivoco, también González Cueva ha participado en el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que fue emitido en el 2003. Ya han pasado prácticamente más de 20 años desde ese informe, así que eh, también nos contará en la última parte la incidencia que ha tenido este informe, ya sea a nivel político que a nivel social. Bueno, sin más quitarles tiempo a todos ustedes, solamente les digo que la estructura del conversatorio se va a realizar en dos partes. El primer bloque se va a hablar sobre las elecciones en Venezuela y en la última parte, como les anticipaba, vamos a hablar un poco sobre la muerte del ex dictador, el expresidente también, Alberto Fujimori. En el primer bloque vamos a tocar algunos temas bastante polémicos, importantes y, bueno, difíciles, ¿no? También de debatir, como es la polémica de los resultados electorales. ¿Hubo fraude, no hubo fraude, hubo irregularidades? ¿Cuál fue el rol y cuál es el rol del Consejo Nacional Electoral? Eh, las protestas, ¿no? Que se han manifestado a partir del 28 de julio y, bueno, la represión por parte también del Estado, ¿no? Han habido más de 2.000 muertos, 2.000 detenidos y más de 20 muertos, fallecidos. ¿Cómo ha reaccionado la comunidad internacional, ¿no? Y cuál ha sido el impacto, ya sea por parte de países que apoyan a Maduro y por parte de países que obviamente se han negado a reconocerlo. Y bueno, ¿qué sucederá en Venezuela? Así que doy espacio primero a Antonio Zapata Velasco, que nos puede hablar sobre ese tema, y bueno, sucesivamente hablará eh, nuestro compañero Eduardo González, y al final de este bloque daremos espacio a las preguntas, ¿no? ¿Ok? ¿Está bien así? Bueno, Sí. adelante, Antonio Zapata. Una pregunta antes de Sí, comenzar. ¿De cuánto tiempo sí. disponemos? Ah, 15 minutos, 20 minutos, si ustedes están de Y en acuerdo. total 1 hora? ¿Cuánto tiempo en Sí, total? una hora en total, sí. Ujú. Ya, gracias. Sí, perfecto. Bueno, yo en primer lugar saludarlos. Es un gusto estar acá con ustedes y bueno, para aprovechar el rato para conversar de un tema realmente importante para el mundo entero y para las izquierdas en particular, que es el tema de Venezuela. Bueno, como punto de partida, el hecho que algunos consideran muy importante es que no se han, las actas de las mesas electorales en Venezuela no se han publicado, no se han puesto en la web, no se ha podido contrastar lo que dicen las actas oficiales con lo que dicen los personeros. Y de esa manera, entonces, las únicas actas que hay son las de los personeros y estas, en manos de la oposición, las han levantado y dan un triunfo del candidato de oposición más o menos
de 2,5 a 1. Eh, las actas no se han publicado por parte del gobierno ni por parte del Tribunal Electoral y más bien los órganos de justicia en Venezuela han proclamado ganador a Maduro y cerrado el proceso. Este hecho le importa a una parte significativa de la izquierda porque considera que no tiene, en este razonamiento, que carece del mínimo de legitimidad democrática, en el sentido de que el mínimo que se exige, ¿no? El estándar básico en la región latinoamericana, no hablemos ya de Europa Occidental, sino hablemos de la región latinoamericana, ese es el estándar mínimo. En todas las elecciones que se han producido en los últimos 20 años, esto se ha cumplido en la región. Y bueno, entonces se considera para una parte del razonamiento, para parte de la gente de izquierda, que no cumple pues el estándar mínimo de democracia y que por lo tanto esas elecciones han sido fraudulentas y que quien permanece en el poder después de unas elecciones que él mismo ha organizado en forma fraudulenta es un gobierno autoritario, dictatorial. Este es un razonamiento. Y hay un segundo razonamiento opuesto, más bien, que subraya temas de geopolítica. El gobierno de Venezuela es un gobierno enemigo de los Estados Unidos. Los Estados Unidos son la principal potencia imperialista, agrede al mundo entero aquí y allá. Para eso están las guerras que se han desatado en el último periodo para mostrarlo, ¿no? Sobre todo la de Gaza. Y entonces la contradicción, ¿no? Venezuela, gobierno de Estados Unidos, hace que haya un alineamiento. Y ese alineamiento internacional es el que justifica el apoyo a Maduro, en el sentido pues que debilitarlo significaría fraccionar el bloque que se ha armado contra Estados Unidos y ese debilitamiento significaría pues una posibilidad realmente de que caiga Cuba, ¿no? La idea de que Venezuela está adelante, Cuba está detrás. Si cae Venezuela, las amenazas sobre Cuba serán muy grandes y entonces fortalecer, ¿no? Darle solidez a ese bloque implica defender a Maduro. Estas dos formas de pensar están en debate. Yo tengo mi propia posición, que es la que voy a desarrollar hoy día, pero yo quería empezar subrayando que estamos ante un debate, no estamos ante una uniformidad de posiciones, ni, digamos, buscando simplemente información, sino estamos en búsqueda de argumentos, ¿no? Para discutir un tema que más bien requiere, pues, interpretación. Bueno, dicho esto, a continuación quería subrayar un punto. En este momento en Venezuela, la oposición al gobierno de Maduro es de un conjunto de fuerzas que no están coaligadas. No es que haya una coalición de todas las fuerzas opositoras, porque contra Maduro están desde sectores que han estado con Chávez, o sea, chavismo histórico. Algún grupo del chavismo histórico está en contra de Maduro. También están en contra de Maduro todo tipo de medioambientalistas, porque es un gobierno súper extractivista que basa su estrategia de crecimiento económico en la extracción de recursos naturales. Entonces, todo tipo de verdes están en contra de Maduro. Asimismo, feministas, porque igualmente, ¿no? Es un gobierno súper machista digamos, todo el espectro que podríamos llamar liberales o socialistas democráticos, socialdemócratas, etcétera. Aparte de la coalición dirigida por Corina Machado, que tiene pues a Edmundo González como cabeza y que es de corte neoliberal y digamos bastante de extrema derecha al estilo de los gobiernos de extrema derecha que hay en el mundo. No les cuento a ustedes nada de esto porque lo viven en carne propia. Pero a ese estilo pertenece Corina Machado, Edmundo González, y además hay un espectro grande de oposición que no hay que confundir, ¿no? Bueno, este,
Esto lleva a pensar de que en Venezuela es posible tener una política que combine denunciar al imperialismo, estar en contra del sistema, denunciar, por ejemplo, las sanciones como que perjudiciales al pueblo venezolano, que aumentan la pobreza y que en realidad las sanciones de la vez pasada, de las protestas que fueron en 2017, las sanciones solamente provocaron el éxodo, ¿no? O sea, se desata una pobreza tremenda y viene un éxodo de ciudadanos y ciudadanas venezolanos al resto del mundo, en realidad, y particularmente en Sudamérica es uno de los grandes fenómenos demográficos contemporáneos. Bueno, quieren que se repita, nadie quiere que se repita. Entonces, es posible estar en contra de las sanciones, es posible estar en contra de la política que recomienda Estados Unidos y a la vez estar en contra de Maduro. Esto se vive en carne propia en Venezuela. Esa es mi apreciación. Porque las protestas en esta oportunidad, al introducir la reunión, se ha mencionado, ¿no? Que hay muertos y detenidos. Esas protestas de hoy son diferentes a las anteriores de las que hablábamos antes, del 2017, porque aquellas fueron clase medieras. Y mientras que hoy la protesta ha sido en barrios populares, ¿no? Entonces, los bastiones antiguos del chavismo han cambiado de orientación. Y esto es una experiencia propia, ¿no? Una experiencia práctica de la vida bajo el régimen de Maduro que lleva a que ciudadanos de sectores populares que ayer han defendido al chavismo con mucha fuerza, ¿no? Con gran decisión, hoy día están, por el contrario, no todos, por supuesto, ¿no? Al igual que la izquierda latinoamericana y mundial, algunos a favor o en contra, pero la idea, ¿no? Sociológicamente hablando, la protesta ha pasado de sectores de clase media a barrios populares, y este es un dato significativo. Bueno, eh, ¿qué es lo que qué es lo que cuando uno dice que el gobierno de Maduro es autoritario, y el lenguaje de algunas personas bordea la idea de dictatorial, este, qué es lo que uno quiere decir, ¿no? Ya más allá de una palabra en singular que puede a veces ser casi un adjetivo, ¿qué es lo que se quiere decir en concreto? Entonces, la idea básica, ¿no? Que todos los poderes están subordinados al Ejecutivo. Que la idea, pues, ¿no? De que no hay equilibrio de poderes, ¿no? Una estructura política donde no hay eso de pesos y contrapesos, de poderes independientes que equilibran un sistema y que permiten entonces que no ocurra lo que está pasando en Venezuela, que hay un solo poder que ha subordinado a todos los demás, ¿no? Los demás poderes son funcionarios del poder ejecutivo. Entonces, ese es el rasgo, digamos, político principal. Se expresa de maneras a veces muy crudas. Por ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia puede cambiar la directiva de los partidos inscritos. Y bueno, esto ha ocurrido incluso con el Partido Comunista Venezolano, cuya directiva estaba en contra, anterior, estaba en contra de Maduro, o en todo caso discutía si pasar o no por la oposición, y fue borrada de un plumazo, ¿no? Y nombrada otra que está a favor del gobierno. Entonces, es muy crudo, ¿no? Cómo desde el Poder Ejecutivo se controla el sistema político. Incluye censura a sitios web y a medios de prensa tradicionales, incluye persecución política, ¿no? Prisión y diversos tipos de sanciones. Te quitan el pasaporte, por ejemplo, ¿no? Ya no puedes salir del país. Y bueno, por supuesto hay algo que en el Perú empezamos a temer bastante, ¿no? Que está en discusión en el Congreso peruano, que es una ley anti-ONGs. Esa ley anti-ONGs que aquí en el Perú tratamos de combatir y que propone el Fujimorismo, bueno, una ley bastante parecida está vigente en Venezuela. Bien, si
No fuera esto poco, ustedes habrán tenido oportunidad de ver también esta extraña alianza con la derecha religiosa, con los grupos evangélicos, ¿no? Y hay un discurso religioso donde Maduro aparece como salvador. Esa alianza con grupos conservadores en lo que en términos de imagen de la sociedad tienen, ¿no? De derechos de las mujeres, del tema del aborto, todos estos derechos sociales, ¿no? Que en el mundo entero, en América Latina, están asociados más bien con las corrientes progresistas, son resistidos, ¿no? Por los grupos evangélicos de derecha y de una manera paradójica, en Venezuela, más bien estos grupos evangélicos sostienen a Maduro, han realizado ceremonias en las cuales prácticamente lo han consagrado como una figura pues carismática, dotada de ciertos poderes religiosos superiores a los del resto. Bueno, eh, y hubo un tema de modelo también, ¿no? El que ha hablado un poquito, pero que convendría también razonar, que es el tema del extractivismo. Pues al fin y al cabo, es un gobierno, el de Maduro, súper extractivista, ¿no? Entonces van sumando extractivismo, no hay un modelo alternativo a lo que siempre ha sido la historia de América Latina, exportar recursos naturales al mundo, entre comillas, desarrollado. Y para unos y para otros, ¿ah? Porque para Rusia y para China, Venezuela también es un depósito de recursos naturales, ¿ah? No vaya usted a creer que para China Venezuela es un país que debe desarrollarse, integrar una serie de industrias, eslabonar su economía. Bueno, entonces, para Rusia y para China, igual que para Estados Unidos, Venezuela y por extensión toda la región latinoamericana es un depósito de recursos naturales. Entonces, la continuidad de un modelo que viene desde la colonia y que nunca nos ha llevado a nada, ¿no? En América Latina, bueno, la continuidad de ese modelo con autoritarismo, con represión, es difícil que, desde mi punto de vista, lo sigamos calificando de izquierda solamente porque está en contra de Estados Unidos. Entonces, en mi parecer, el pueblo venezolano, ¿no? No puede ser como el preso de un debate geopolítico. Acá el pueblo venezolano está en contra y Maduro ha votado en contra y el fraude ha sido escandaloso. Entonces, no se le puede sostener. Para ir terminando, yo tengo dos pequeños puntos. Uno es una cierta comparación con Chávez, pues es imposible no terminar de hablar de Maduro sin comparar con Chávez. Con respecto a Chávez, ¿qué, no? Entonces, la idea de que Chávez no era tampoco santo de la devoción de toda la izquierda latinoamericana, ni mucho menos, pero que estaba en algo, ¿no? Es imposible no reconocer que había tomado algunas medidas significativas en mejora de la situación de los sectores populares, como por ejemplo, había disminuido la desigualdad económica, había disminuido la pobreza. A través de diversos programas sociales habían bastantes oportunidades para ascender socialmente. Y desde un punto de vista latinoamericano, tuvo pues con ALBA un esfuerzo de integración latinoamericana alternativa. Bien hecho, mal hecho, no sé, pero un esfuerzo de pensar a América Latina de una manera alternativa e integrada. Entonces, Chávez no se puede dejar de reconocer que estaba en algo. No obstante, también en época de Chávez había súper extractivismo, nunca se cambió eso, y algo muy delicado, digamos, en términos democráticos, que hoy día se ven sus males, que es una fusión, ¿no? Entre el Estado, el ejército y el partido en el poder. Esa fusión entre estos tres, con un solo aparato, Estado, ejército y partido político, grupo en el poder, es bien perniciosa para la democracia y no se puede dejar de reconocer que viene desde la época de Chávez, ¿no? Pero lo que ha ocurrido con Maduro es que todo lo que estaba al comienzo,
todo lo que digamos era positivo ha ido desapareciendo y se ha profundizado todo lo negativo. Entonces, el régimen de Maduro surge del chavismo, pero de la involución del chavismo, ¿no? Digamos, en la historia no solamente se va para adelante, en la historia también se puede ir para atrás. Entonces, ¿están presentes en Maduro elementos que estaban en Chávez? Sí. Lamentablemente están ausentes aquellos que hacían a Chávez interesante. Bueno, y para terminar, bueno, en las izquierdas, una defensa, ¿no? Final del punto de vista, en las izquierdas estamos interesados en transformar el planeta, en transformar el mundo, en transformar los países. ¿Y en qué dirección? En realidad ese es el punto, ¿no? ¿Qué transformación impulsamos? Porque hoy en día hay transformaciones que impulsa todo el mundo, ¿no? El neopopulismo de derecha no es Ujú. conservador, quiere cambiar las cosas, solo que en determinada dirección. Entonces es importante concluir nuestras reflexiones repasando, ¿no? ¿Cuáles son los principios que orientan la política transformadora que proponemos desde la izquierda? Y estos, en resumen, son dos, ¿no? Uno primero es justicia social. Una izquierda se propone, ¿no? Reducir la desigualdad, aumentar las oportunidades, fortalecer a los sectores populares material y espiritual y culturalmente. Ese es un propósito básico, ¿no? Las políticas públicas tienen que ir en esa dirección, ¿no? Cuando menos desigual sea el mundo, la sociedad será armónica, la sociedad será más contenta, más feliz, estará mejor integrada. Entonces, ese es uno de los grandes principios. Y el otro es la democracia, ¿no? Es decir, ya a estas alturas, libertades, democracias, derechos de mujeres, de hombres, en pie de igualdad y civiles y políticos, son parte del componente de la civilización, ¿no? Hoy en día no es posible retroceder, ¿no? Y entonces solo queda avanzar, ¿no? De tal manera, pues, que en la combinación, ¿no? De una noción fuerte de justicia y otra de democracia, es que es necesario encuadrar cualquier debate, el de Venezuela o cualquier otro en realidad. Bueno, yo hasta aquí le doy pase a nuestro amigo Eduardo. Bueno, muchas gracias, Tony. Quisiera también agradecer a los compañeros de Nuevo Perú por la invitación. Siempre hemos tenido un espacio de conversación muy interesante y muy productivo con los compañeros en particular de los peruanos en el exterior. Creo que esta conversación la hemos tenido en varias formas, en varios momentos, pero yo quiero ir un poquito atrás y pensar cuando estábamos apoyando la campaña de Verónica en el 2015 y 2016. Y ustedes recordarán que hubo un famoso momento en el cual la derecha comenzó a hacer algo que ha hecho sistemáticamente en toda América Latina desde más o menos el 2014, que era acorralar al candidato progresista y decirle, ¿y usted apoya lo que ocurre en Venezuela? ¿Y usted cree que Venezuela es una dictadura? ¿Y usted cree que Venezuela es el modelo a seguir? Y ese tipo de pregunta arrinconaba porque en la mente de cualquier candidato en esa posición, en esa tesitura, habían como dos salidas tácticas posibles. Una era reconocer los hechos y decir, bueno, francamente, ese es un modelo que está yendo mal, ese no puede ser nuestro modelo. Y la otra era decir, si yo digo esto, me peleo con las bases que tienen una relación emocional con el modelo de Chávez, con el legado de Chávez, no puedo hacer eso. Y entonces el resultado siempre era un enredo. Jamás se daban opiniones claras, todo era sí pero no, no pero sí, no es una democracia pero no es una dictadura, en fin. Y ese enredo solamente cada vez que se planteaba, la derecha se daba cuenta de que esta era una forma de romper a las izquierdas, enredar a los candidatos, bajarlos en la opinión pública y por lo tanto Venezuela se ha convertido en un caballito de batalla desde hace por lo menos 10 o 12 años. Y es un caballito de batalla muy efectivo que se ha usado absolutamente en todas partes.
O sea, en este preciso instante, en las elecciones de Estados Unidos, el candidato Donald Trump le dice a la candidata demócrata, que es una señora neoliberal, que lo que quiere es instalar el modelo venezolano, ¿no? Y utiliza la presencia de migrantes venezolanos y, por supuesto, la entrada de algunas bandas criminales dentro de esos migrantes para echarse abajo la imagen de todos los migrantes. Entonces, eso ya existe y yo creo que no es un debate de las últimas elecciones. Ese debate existía cuando vivía Chávez y este debate existió con mucha más fuerza una vez que se hizo la sucesión desde el liderazgo carismático de Chávez al liderazgo anticarismático de Maduro y además enormemente ineficiente de Maduro. Pero esa discusión ha sido una discusión marcada precisamente por el tráfico de la nostalgia que hacía el gobierno de Venezuela y que estaba marcado en las nociones no de enfrentar el problema, sino de desviar la atención del problema o culpar del problema a otras cosas, ¿no? Y entonces siempre, por ejemplo, recuerdo en algún momento, cuando era canciller del Perú, el profesor Roncayolo, en algún momento de las distintas crisis que ha sufrido Venezuela, Roncayolo dijo algo así como que sería importante encontrar salidas pacíficas, salidas conversadas, ¿no? Enfrentar las posibles dificultades. Un lenguaje absolutamente conciliador, tranquilo, democrático, diplomático. Y fue condenado inmediatamente, no solo por el gobierno venezolano, sino por las izquierdas, como supuestamente un títere del imperialismo que estaba socavando la soberanía y esta famosa palabra que el gobierno venezolano utilizó desde ese momento muy activamente, que era el injerencismo. Solo para años después, en la situación ya de crisis declarada, terminar aceptando una serie de reformas que voy a presentar y que eran todas de tipo neoliberal. Entonces, yo creo que lo primero es que no estamos hablando de la crisis de hace 2 meses, ni de las elecciones de hace 2 meses. Estamos hablando de un proceso mucho más largo que tiene que ver con un sistema político y económico que dependía de la existencia de dos factores absolutamente únicos y que eran una especie de monocultivo, tanto en el lado político como en el lado económico. En el lado político porque dependía de una sola cosa, que era el liderazgo carismático de Hugo Chávez. Y sin cuyo liderazgo carismático, ese sistema se caía desde la punta de la pirámide. Y desde el lado económico, porque era un sistema económico no solo extractivista, sino que era extractivista y dependiente de un solo producto, el crudo. Y cuando caían los precios del crudo, evidentemente no había forma de resolver esa situación, porque además durante el ascenso de los precios no se habían creado reservas adecuadas. Pero como esto son hechos y no son opiniones, yo quiero compartir un mínimo de pantalla por nada más unos minutos. Entonces espero que acá se pueda ver la pantalla. Este es el histórico de los precios del crudo, dólares por barril, históricos del año 60 hasta el año 2023. El año 98, que es cuando Hugo Chávez toma el gobierno, el barril de petróleo costaba $12.28. Ese es el promedio anual. En el 2014, cuando fallece Hugo Chávez, el barril de petróleo estaba en $96.29 el barril. Esta subida es absolutamente espectacular y en ningún lugar, como en el caso del petróleo, el boom de las commodities fue más fuerte en esos 20 años. Por esa razón, evidentemente, era un gobierno que de pronto se había sacado la lotería. Porque si antes entraban $12 por barril, ahora entraban 80, 90, 100. Y la producción era más o menos la misma. Aquí está la producción petrolera venezolana en los últimos años de Chávez, 2012, 2013, 2014, casi 2 millones de barriles al día. 2 millones de barriles al día, hagan ustedes la cuenta, a $100 por barril son 200 millones de dólares diarios que le entraban a Venezuela. 200 millones de dólares diarios.
¿Cómo no se iba a utilizar parte de esa ganancia para programas sociales? Evidentemente que se podía utilizar y se utilizó para programas sociales, pero, como saben ustedes, no se utilizó eso en una forma ordenada, sino en una forma absolutamente desordenada. Las misiones que se creaban improvisadamente en medio de la locución semanal o de la locución diaria del presidente, ¿no? Las misiones que se decidían en una caminata en la calle, de absolutamente todo tipo, de tal manera que cuando murió Chávez, el propio gobierno de Maduro tuvo que crear un ministerio para poner todas las misiones juntas y darles algo de orden, porque el gasto era insoportable. Entonces, obviamente, si una sociedad y una economía depende de un solo producto, lo que va a pasar es que la economía se va a caer cuando el precio de ese producto caiga, como ocurrió en 2015 y 2016. Lo mismo si depende de una sola persona, de un caudillo, como muchas de nuestras tradiciones políticas latinoamericanas, se va a caer una vez que el caudillo ya no esté, cosa que es inevitable porque somos seres humanos. Y entonces ustedes pueden ver el resultado evidente, que es la caída del Producto Interno venezolano, comienza exactamente en el momento de la muerte de Chávez. Pero, ¿por qué comienza de una manera tan fuerte además? Porque fíjense ustedes que no se trata solamente, a ver, vamos a ver, no se trata solamente de gasto exagerado o gasto desordenado, porque esa es una típica crítica de derecha, ¿no? Los gobiernos de izquierda se gastan la plata, se queman la plata, hacen programas sociales sin ton ni son. Algo de eso había, pero lo principal en lo que se ha ido el dinero es en el manejo corrupto del precio del dólar en Venezuela. No sé si ustedes lo recuerdan, yo estuve en Venezuela en el año 2014, justo después de la muerte de Chávez, y el dólar oficial costaba 6.3 bolívares. Pero en la calle todo el mundo te ofrecía 25.30. Yo estuve nada más unos cuantos días, pero me pude percatar de eso. La diferencia entre el dólar oficial y el dólar de la calle era de 3-1 o 4-1. Como ustedes saben, eso luego se disparó de una manera impensable. Ya no hablamos de 6.3 y 20, sino hablamos de millones y millones y millones de además nuevos bolívares porque se cambió la moneda. Pero ¿qué ocurre? Quienes accedían al dólar a precio oficial eran sectores capitalistas conectados al gobierno, o bien sectores capitalistas muy poderosos. Y ese dólar oficial, si es que lo ganaban a 6.5, ¿para qué iban a hacer todo el trabajo de ir, comprar, vender, poner un supermercado? Lo único que hacían era recibir ese dólar y venderlo en la calle a veintitantos. Y sin hacer nada, sin producir nada, sin comprar un mango, sin poner un mango en los estantes de un supermercado, estaban haciendo una ganancia de 300%. ¿Para qué iban a trabajar con el dólar subvencionado? El escándalo del dólar MUC que tuvimos en Perú durante el primer gobierno de García palidece al costado del escándalo del dólar Cadivi. Y por esa razón, como los empresarios conectados al sistema no tenían que hacer negocios, no tenían que exportar, ni importar, ni hacer nada con ese dólar, por esa razón no había comida en los supermercados. Por esa razón había desabastecimiento. El desabastecimiento, si somos honestos, no comenzó porque hubo una sanción de Estados Unidos en el gobierno de Trump, que es el 2016. No comenzó antes, cuando los empresarios decidieron simplemente no importar. Más aún, ¿por qué tenían que importar? Tenían que importar porque Venezuela no producía y porque todos estos años del gobierno de Chávez, la superabundancia petrolera no llevó a una reconversión de la economía venezolana para que Venezuela produzca más cosas. De vez en cuando para la propaganda salía la gran planta lechera, la gran planta de carros, la gran planta de no sé qué, pero realmente no se producía nada, así que todo igual se tenía que importar. Y en una sociedad que depende de un solo producto para que entre dinero y luego usar ese producto para comprar lo básico para comer, si es que fallaba ese producto y además si se traficaba con el dólar, obviamente se iba a crear una crisis, que es lo que ocurrió. Y por eso tenemos una situación en la que la cuarta parte del país deja el país. 7.7 millones de venezolanos viven fuera de Venezuela. 7.7 millones. Casi 2 en Colombia, más de 1 en el Perú.
Entonces, eso significa, además, porque todos sabemos cuál es la lógica de la migración, que la fuerza laboral más joven, la fuerza laboral capaz de caminar 5 países, es la que se va. Y lo que queda en el país son muy jóvenes o muy viejos. Se destruye las capacidades productivas del país. Y entonces el país comienza a depender del petróleo, pero además de otra cosa más, de las remesas. Y estos 7.7 millones de venezolanos que están en el mundo se vuelven ya un argumento adicional, ¿no? Para las derechas. Ahí está el fracaso, no sé qué, y de qué, y cómo se puede conversar con números y con papeles y con argumentos en la televisión cuando cada ciudadano ve a venezolanos en la esquina. No hay forma. Pero la lógica del gobierno de Maduro fue, no importa, porque si se van, estabilizamos porque hay menos bocas y porque van a mandar plata. Esa es exactamente la lógica que hicieron. Ahora, ¿esa lógica puede efectivamente reconstruir un país? Bueno, el gobierno venezolano está diciendo ahora que la economía está creciendo. Claro que está creciendo, a 8%, a 4%. O sea, todas las economías del mundo están creciendo post-COVID. Eso no es ninguna novedad. Pero además se crece bastante si se comienza desde tan abajo. Si cada año se ha venido cayendo entre 20 y 30%, eso quiere decir que la economía ha terminado al final, probablemente siendo el 30% de la economía que empezó, si no menos. Entonces, subir 8%, 1%, no es comenzar en el 100% en el que estabas hace 20 años, es comenzar en 20, en 21, en 22. Entonces, esa es la situación real. En ese contexto, la pregunta es cómo lograr una transformación de la situación, poner orden en la economía y poner orden en la política. Entonces, ahí había varias formas. Una era dejar que haya alternancia electoral. Si hay alternancia electoral, probablemente el PSUV perdía las elecciones, venía a la derecha, hacía un ajuste estructural, y en el ajuste estructural la derecha se absolutamente desprestigiaba y en las siguientes elecciones ganaba el PSUV, barría. Como ha ocurrido con Argentina, por ejemplo. Pero no, el argumento fue, de ninguna manera puede entrar, porque es el fascismo, porque es el imperialismo, etcétera, etcétera, así que no van a entrar. Nos amarramos al poder, aunque eso signifique que se vaya el 25% de la población de nuestro país y la economía quede en ruinas. No importa, nos quedamos. Y nos quedamos incluso si es que eso significa masacres contra protestas que resultaron en una apertura de juicio en la Corte Penal Internacional. ¿Qué es lo que tienen ustedes ahí adelante? Ese es el llamado caso Venezuela 1, que es el primer caso que se llevó contra Venezuela y que está en este momento en decisión de los jueces que han dicho que efectivamente se abre la investigación contra quienes resulten responsables de las matanzas del 2014. Entonces, ahí llegamos a las elecciones, pero de nuevo, no llegamos solo a las elecciones y a lo que ha descrito Tony, con lo que estoy de acuerdo, sino que llegamos a un momento interesante, porque el gobierno de Maduro, que decide quedarse en el poder en el momento en que se necesitaba hacer un ajuste económico, decidió hacer el ajuste ellos mismos. Solamente que hicieron un ajuste exactamente como el ajuste que hubiera hecho la derecha, solo que lo hicieron ellos. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Bueno, primero, como ustedes saben, finalmente devaluaron el bolívar, lo hicieron trizas frente al dólar y dejaron el bolívar libre, porque no había otra. Pero si lo hubieran hecho antes, hubiera sido menos doloroso que cuando lo hicieron finalmente. Segundo, abrieron vastas zonas de Venezuela a nueva explotación extractivista, en este caso la del oro y los metales, en el llamado arco minero, causando una lucha con los pueblos indígenas. Segundo, creando zonas económicas exclusivas, que son no otra cosa que zonas casi extraterritoriales dentro del territorio nacional, que se da a las empresas para que creen economías de enclave, donde no pagan impuestos, donde no tienen que seguir con respetar los derechos laborales, donde no tienen que aceptar sindicalización, etcétera, para que hagan lo que quieran con tal de que entre plata al país. Entonces, claro, todo ese ajuste ocurre y necesita costos, porque no se puede instalar zonas económicas exclusivas sin que haya protesta. Y por lo tanto, la protesta ya no es una protesta contra quienes se quejan de un resultado electoral, sino contra los sindicatos, contra los pueblos indígenas, contra las ONGs de derechos humanos, etc. Y solamente ahí llegamos a las elecciones.
Solo ahí llegamos a las elecciones. No voy a insistir más porque francamente me parece una pérdida de tiempo ponerse a discutir que si la mesa, que si el acta, que si no sé qué. Simplemente el gobierno no quiso perder. Y ya está. Eso está muy visible. Tanto no quiso perder que se ha enfrentado incluso a gobiernos que le estaban haciendo el puente para encontrar una solución diplomática, mediada, pacífica a la situación. Tanto así ha sido el no querer salir que incluso no han escuchado la propuesta de Lula, que era absolutamente increíble, de hacer una nueva elección, que además era peligrosísima, porque ustedes ya se imaginarán que si ese precedente ocurre, entonces en cualquier parte del mundo, un gobierno que no quiera irse va a decir, no, elección 2. Y tanto así eso ha resultado creando daños inconmensurables dentro de la izquierda, que ahora nuestro costo ya no es solamente cargar con el fracaso económico de Venezuela y con su autoritarismo, sino que también es cargar con el peso de la polarización interna entre quienes están en la posición correcta y quienes están en la posición incorrecta. Entonces ya no es solamente que Venezuela insulte a Boric, porque Boric supuestamente es un tibio, un reformista. No, insultan también a los amigos, a los amigos. Ortega diciéndole a Lula que es un arrastrado del imperialismo. Ortega diciéndole a Petro que es una basura, un traidor y que dirige un Estado cómplice del narcotráfico. Ortega por obvias razones, porque Ortega ya había pasado por su atornillamiento en el Estado luego de las protestas de abril de 2018. Protestas que, por supuesto, se han presentado con el mismo esquema propagandístico de un ataque al imperialismo, un intento de golpe, etcétera, pero que también ha terminado en cientos de muertes, por lo menos 400 y tantos, cientos de miles de exiliados, y no solamente eso, sino persecución más allá del exilio. O sea, la gente se va del país y le quitan la nacionalidad, le quitan los bienes en el país, le quitan la identidad porque les anulan sus papeles, les anulan sus diplomas, les anulan su carrera, les anulan todo. Entonces, y además ahora, Nicaragua, Ortega, lanza una ley para perseguir en ausencia a quienes digan cosas contrarias al régimen nicaragüense en Internet. ¿No? Es la ley de delitos de odio internético o informático. Entonces, ese tipo de situación es una situación en la que o optamos por los principios o optamos por el campismo. Si optas por los principios, entonces los principios que defiendes en el Perú tienen que ser los mismos que defiendas en Venezuela. No puedes condenar la muerte de manifestantes en el Perú y quedarte callado ante la muerte de manifestantes en Venezuela. No puedes condenar la destrucción de la sociedad civil, la censura, el arrinconamiento de cualquier oposición en el Perú y dejar tranquilo eso en Venezuela. Esa, me parece a mí, es la única opción coherente y al ser coherente permite mantener credibilidad como fuerza política. Porque de lo contrario, sigues en la misma trampa de hace 8 años cuando por primera vez le hicieron esa pregunta a Verónica y no la supo responder. Y la otra opción es, por supuesto, el campismo, el atrincheramiento, que lo han hecho compañeros de la izquierda peruana, ¿no es cierto? Compañeros que se van a cohonestar las elecciones venezolanas, que sacan comunicados, que son los mismos comunicados de toda la vida, que ponen la firma de compañeros que no estuvieron, ¿no es cierto?, firmando el comunicado. O sea, esa lógica yo creo que es una lógica extremadamente peligrosa y que termina además generando espacios en donde ya no hay debate interno dentro de nosotros que era una característica de siempre la izquierda. O sea, antes se decía, la izquierda se divide porque debate mucho. Ahora nos dividimos sin siquiera pelearnos, sin siquiera debatir, porque nadie hace este tipo de discusión. La discusión siempre es quién es el lacayo del imperialismo y quién es el compañero que está en la posición correcta. Y ahí queda. Y entonces, claro, quedamos en la situación de Petro, cabeza de un gobierno narcotraficante. Eso es lo que le ha dicho Daniel Ortega. Lula arrastrado del imperialismo. Eso es lo que le ha dicho Daniel Ortega. Boric Pinochetito. Eso es lo que ha dicho Daniel Ortega. En esa lógica, en un contexto internacional de crecimiento de los neofascismos, de crecimiento de los neopopulismos de derecha, me parece absolutamente suicida.
Y creo que tendrían que encontrarse formas más razonables de hacer esa discusión, que es absolutamente necesaria, y saludo por eso que se haga esta conversación, en lugar de recurrir a los tropos de siempre, en donde finalmente no hablamos ni siquiera con nosotros mismos, y si no hablamos ni siquiera con nosotros mismos, menos vamos a hablar con los países y con el país en el que estamos. Yo lo dejo ahí. Muchas gracias, compañeros, por la exposición bastante detallada y sobre todo, o sea, explica el problema de fondo y obviamente nos da, o sea, nos confirma de que la situación actual que vive Venezuela no nace de las elecciones que se han realizado hace 2 meses, sino que ya lleva un fondo, o sea, años atrás ya se ha creado, se han establecido las bases, ¿no? Para esta inestabilidad política y social. Pienso que los puntos de vista, ya sea de Antonio que de Eduardo, coinciden, así que así, mm, pienso que ahora pasamos a las preguntas que me parece, si no me equivoco, César Ernesto Arenas había manifestado la Sí, posibilidad de preguntar. Sí, hola, ¿qué ¿verdad, tal? Antonio? Estaba Sí. escribiendo en realidad mi pregunta, discúlpame, Antonio. Nada, mi pregunta es muy sencilla. Tú has dicho que las izquierdas deberían defender dos cosas, ¿no? La justicia social y la democracia. Mi pregunta es, ¿qué tipo de democracia? ¿A qué tipo de democracia te estás refiriendo, no? ¿Te estás refiriendo al modelo de democracia liberal de las revoluciones estadounidense y francesa? O si tal vez debemos defender modelos alternativos de democracia, ¿no? Pienso por ejemplo, en el modelo de democracia plebeya de Álvaro García en Bolivia, o el modelo del confederalismo democrático que propone Öcalan para la lucha en Rojava, ¿no? Entonces, no sé, u otros, ¿no? Entonces, esta es mi idea. Yo creo que la democracia burguesa liberal no ha conseguido democratizar nada en realidad, ¿no? Entonces, bueno, esa era mi pregunta. Bueno, mira, mi apreciación es la siguiente, ¿ya? Tú puedes tener en mente otras formas de democracia que sean mejores, pero no puedes retroceder de algún mínimo estándar básico. Por ejemplo, este tema pues de las elecciones, ¿no? Tú no puedes ir a un régimen que lo llamas de democracia más avanzada, donde no hay elecciones, donde las elecciones no son justas, donde la cancha está inclinada para que el que esté en el poder se quede. Eso no puede pasar en nombre de una democracia más avanzada porque la burguesa es muy limitada. La burguesa es muy limitada, ok, pero ha establecido un estándar, un piso básico. De ahí, haz todos los experimentos que quieras para crecer, pero no justifican esos experimentos retroceder. Y en la historia se puede retroceder, ¿ah? No siempre se va para adelante. El mundo que vivimos es un mundo que muestra que la degradación, la decadencia y el retroceso están abiertos al frente nuestro. Entonces, evitemos ese camino en nombre de, bueno, de un discurso muy bonito, pero que no amenace, pues, ese discurso muy bonito, el piso básico que ya está establecido. Gracias por la respuesta. Claro. Otra, Preguntar. Eh, Carlos quiere tenemos, preguntar. sí, adelante, profesor. ¿Se Carlos escucha? Salazar. ¿Se escucha? ¿Se escucha Sí, mi se pregunta? escucha, se escucha. Sí, brevemente, sí. Muchas gracias por la riqueza de la información de ambos ponentes. Quisiera decir, nosotros desde Europa, al menos los que estamos, vemos el zafarrancho internacional, ¿no es cierto? No sabemos cuáles son las cabezas, vemos a un Estados Unidos tímido, pero vemos a una Unión Europea que a través de Borrell plantea una posición, digamos, en parte
en parte inteligente, como la posición que sigue un poco a lo que Petro ha dicho, a lo que Boris dijo inicialmente, a lo que ha dicho Lula y a lo que dice AMLO. Es decir, esperamos de que las actas se presenten. Ahora, la pregunta es, España cumple una función muy interesante como puente, ¿no? En todo este drama que nosotros vemos de Italia, donde en Italia, por ejemplo, el gobierno de ultraderecha no hace nada. En cambio, el gobierno del Partido Socialista y Sumar desde España asumen este tipo de posición de vanguardia que pide la presentación, o sea, quieren, en el fondo es una posición que no puede durar mucho, pero la pregunta es, ¿qué cosa ambos ponentes piensan de esto, ¿no? De una España que trata de parar, digamos, este huaico que va a venir, que va a llegar desde Europa contra Maduro, ¿no es cierto? Que puede ser ya una descalificación, si no, digamos, contundente. Bueno, no sé si Eduardo quieres contestar, pero a lo mejor conoces mejor la situación de España. Yo lo que leo en El País es un diario que leo con regularidad. Veo que se ha deteriorado en los últimos días aceleradamente la relación entre España y Venezuela. En Venezuela, diversas autoridades han pedido la ruptura de relaciones, incluyendo las relaciones comerciales. Y por el lado español, pues la presión del Congreso sobre el partido, sobre el Ejecutivo, ¿no? El Congreso ha aprobado una moción más allá de lo que presenta el Ejecutivo en el sentido de reconocer al gobierno de González. Y bueno, sin hacerlo, pero Felipe González ha recibido en la Moncloa a Eduardo González y esto ha provocado pues una tormenta en Venezuela, de tal manera que la verdad es que yo comparto, ¿no? Me gustaría que España fuera un mediador, su posición en el mundo lo favorece, ¿no? Es tradicionalmente un puente, ¿no? Y puede cumplir esa función entonces, pero hoy día lo veo deteriorado, ¿ah? No lo veo posible de cumplir esa función que tú crees y yo comparto sería positiva. No sé si también Eduardo González quisiera contribuir o agregar algo más. No, solamente decir que Felipe González recibió a Edmundo González, no a Eduardo González. Fuera de eso, todo bien. Edmundo, sí. Creo que también me parece que Virginia King, Fernando quiere hablar. adelántalo. Fernando, tu audio está apagado. ¿Qué tal, compañeros? Buenos días desde México. Yo agradezco las dos presentaciones que nos han hecho, sin embargo, debo manifestar que estoy un poco sorprendido porque, si bien es cierto, hay análisis interesantes, creo que hay carencias importantes de elementos que no se han incluido para hacer una valoración completa de lo que significa ya no el resultado de las elecciones en Venezuela, sino en el caso venezolano como una experiencia política para América Latina. Me parece que esta idea de los dos razonamientos que es correcta. Hay dos razonamientos dentro de la izquierda para aproximarse a Venezuela, pero creo que no está adecuadamente identificado estos razonamientos. Me parece que ahí hay un poco de sesgo en el sentido de que están los pro-chavistas venezolanos que han trasvasado su chavismo a Maduro y apoyan lo que sea porque es un proceso antiimperialista.
Y está esta izquierda que está buscando transformar la realidad de sus países de manera democrática, que por las diversas razones que se manifestaron, está en contra del proceso bolivariano. Es decir, la izquierda estaría partida en cuanto a Venezuela, y es cierto, hay una ruptura de la izquierda, no solo latinoamericana, porque estos debates se ven también incluso en Europa, especialmente en España, ¿no? Especialmente en cuanto a qué significa la aproximación al proceso bolivariano de cualquier parte del mundo. Y digo, esto realmente no ocurre con otro proceso político en América Latina. No ocurre. Ni siquiera con aquellos gobiernos progresistas que tienen mejor prensa internacional. Ni siquiera. Porque de hecho, Venezuela, las elecciones venezolanas se han convertido en una suerte de bien público internacional, pero no en el sentido de que son patrimonio de la humanidad, sino en el sentido de que casi es una suerte de alter ego para descalificar. ¿No? Eres chavista, nos va a llevar a Venezuela. Este es un argumento que me parece a mí muy perverso, porque es meramente descalificador. Y es un argumento que parte de constataciones supuestamente empíricas, porque muestran datos fríos, que pueden ser datos duros sin duda, sin contextualizarlos. Vamos por orden. Yo diría que los dos razonamientos, en realidad, hoy en día están planteados sobre dos contradicciones reales existentes en el mundo y que nos afectan de manera particular a los pueblos oprimidos del planeta. Esas dos contradicciones son la que plantea sobre todo el liberalismo y que es defendida por los estados imperialistas, que sería la contradicción entre democracia y autocracia. Nosotros lo vemos en el mundo. Estados Unidos quiere plantar o está buscando establecer una diferenciación en los humanos entre los que defienden la democracia y los que defienden las autocracias. Y la otra contradicción, ahora, no digo que no exista ese conflicto, por supuesto que hay un conflicto entre democracia y autocracia, pero del que no se salvan los regímenes liberales del mundo, por Dios, no se salvan. Estas invasiones, agresiones, guerras, para apropiarse de los recursos, por mucho que provengan de regímenes nominalmente demócratas liberales, no tienen nada democráticos y tienen todo de imperialistas y dictatoriales. Y la otra contradicción es la que se establece entre soberanía e imperialismo, que me parece que hay segmentos de la izquierda que la consideran casi como anacrónica, como que pues ya no forma parte de ni siquiera los conceptos para el análisis sociológico hoy en día. Y el imperialismo no solamente está más vivo que nunca, sino está más hiperactivo que nunca. Especialmente desde el 11S, la llegada de los neoconservadores al gobierno en Estados Unidos, y ahí se han quedado, sean demócratas o republicanos. Son neoconservadores los que están gobernando la primera potencia capitalista del mundo desde la Secretaría de Estado. No importa si haya sido Bush, Obama, si haya sido Trump o Biden, da igual. Es el neoconservadurismo con esta lógica hiperimperialista que en realidad es una respuesta al agotamiento de la hegemonía de Estados Unidos, que es un elemento que me parece que hay que tomar en cuenta para entender el segundo componente que veo ausente en esta discusión. Y es el tema de las sanciones. O sea, muchos compañeros han subestimado, no solo subestimado, es decir, tratan el asunto de las sanciones como un pretexto de Maduro para autojustificarse. Las sanciones que se le han impuesto a Venezuela, más de 900, son uno de los factores que podría explicar la incapacidad que ha tenido Venezuela para reasignar recursos del petróleo hacia la industrialización, por ejemplo. Dentro de los planes del gobierno desde Chávez estaba prevista una reforma agraria, una inversión en el desarrollo industrial. Sin embargo, las sanciones han tendido a
dislocar el proceso económico venezolano y ha contribuido a llevarlo donde está ahora. Es indudable que el extractivismo se ha no solo consolidado, sino que se ha profundizado en Venezuela, pero esto no hay que quitar de los elementos que podrían estar explicando esta situación, sí, errores conceptuales en el diseño del modelo económico, sin duda, pero sin duda también los condicionantes externos que supone la imposición de las sanciones. Y ya para el proceso específico de las elecciones en Venezuela, esta idea de que ha habido un fraude, sobre todo lo ha señalado el compañero Gastón, el compañero Eduardo sencillamente dijo que no vale la pena entrar en esa discusión, lo que considero que es un error para entender lo que pasa en Venezuela ahora y entender lo que nos puede pasar en América Latina y está ocurriendo. O sea, ¿el contexto cuál es? Estados Unidos está instrumentalizando la administración de la justicia a través del lawfare. Es decir, los poderes judiciales se están convirtiendo en un arma de dominación también. En México lo hemos visto claramente. El poder judicial se convirtió en el estamento que bloqueaba las leyes que se aprobaban en el Congreso. ¿Y qué bastaba para este proceso? Que los partidos de la oposición que habían perdido la votación en el Congreso pusieran una controversia constitucional en la Corte Suprema y la Corte Suprema, en la mayoría de los casos, no analizó el tema controvertido constitucionalmente, sino que simplemente uno de los ministros de la Corte Suprema que le tocó analizar el caso dijo, hay vicios en los procesos de aprobación de la ley. ¿Por qué? No se discutió suficiente. No se discutió suficiente, no es que hubieron 2 horas de sesión. No, es que al señor no le gusta. Eso está establecido ya, el lawfare. Pero a mí me parece que están buscando dar un paso más, que consiste en retirar la soberanía sobre los procesos electorales, que es lo que se podría decir el mínimo indispensable para que algo se considere democracia, si utilizamos los conceptos del compañero Gastón, retirar el control del proceso electoral a los países. En Venezuela se pretendió casi dar nacimiento a la creación de un ente internacional que convalide la legitimidad de las elecciones nacionales. Esto es aberrante, es totalmente aberrante. Incluso para casos de dictaduras, no es la forma de enfrentar el asunto. Y esta lógica de un liberalismo que yo veo una deriva terrible a nivel mundial, es una forma disparatada de responder a la demanda de soberanía creciente de los pueblos en el mundo de hoy. Entonces, me parece que si nosotros subestimamos el tema de la soberanía versus el imperialismo y anteponemos la disyuntiva democracia-autoritarismo con una lógica predominantemente liberal, estamos sencillamente en el campo en el que nos quieren tener. Y esa, diría yo, es la parte más lamentable de la ruptura que se está buscando imponer en las izquierdas del mundo. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias. Se les pido, por favor, ser un poquito breves, porque ya, bueno, estamos a una hora de conversatorio. No sé si el compañero Antonio o Eduardo quisieran responder al comentario que ha hecho el compañero Fernando. Bueno, yo, ¿qué decir? Mire, hay una forma de discutir en la cual las personas que no comparten el punto de vista de uno se pasan al enemigo y es lamentable que con el enemigo, del lado del enemigo, ataquen las posiciones que las que uno tiene son las únicas correctas. Esa forma de discusión emplea el compañero Fernando y no me parece correcta, porque, bueno, podemos discrepar. Siempre creo que lo hemos hecho. Pero yo particularmente
tengo un poco más de 70 y más de 50 años en la izquierda. Entonces, he discrepado una y otra vez con diversos compañeros de esto, de aquello, pero me he mantenido pues más de 50 años en la misma línea. Y entonces no estoy como para debates en los cuales, porque no estoy de acuerdo exactamente con lo que dice Fernando, soy un aliado del imperialismo. Sí, 50 años contra el imperialismo tendrían que merecer un poco, pues, de, no sé, de mesura a la hora de usar las palabras, ¿no? Porque los conceptos que se formulan con ese tipo de razonamientos, mi querido Fernando, normalmente son muy equivocados. Eso en primer lugar. A continuación, mire, sobre las sanciones yo he hablado y he dicho cuál es mi parecer, que al igual que numerosos sectores de la izquierda venezolana, juzgo que es perfectamente posible estar en contra de las sanciones y estar en contra de Maduro. De tal manera que el tema de las sanciones no se ha ocultado, Fernando, no se ha ocultado. Se ha plantado claramente, claramente. Las sanciones afectan al pueblo venezolano. Las sanciones multiplican la pobreza del pueblo venezolano. He dicho incluso que el gran éxodo venezolano fue consecuencia de las sanciones. De tal manera, pues, que no se ha eludido el tema, sino que se le ha planteado en su justa dimensión, de acuerdo a mi parecer, ¿no? Y luego, sobre el tema de si hay esta contradicción en el mundo o aquella otra contradicción en el mundo, yo creo que Eduardo te contestó de antemano, porque Eduardo planteó las cosas de la siguiente manera. ¿Es la democracia un principio o no? ¿Vamos a criticar al fujimorismo en el Perú por hacer A y vamos a defender que Maduro haga ya lo mismo que plantea el fujimorismo? ¿O al criticar al fujimorismo en el Perú estamos obligados a usar la misma lógica, los mismos principios, las mismas reglas políticas para juzgar a Maduro? ¿Tenemos dos estándares o tenemos el mismo? Yo creo que ese discurso tuyo de que hay esta contradicción en el mundo y no aquella otra es la forma de justificar que hay dos estándares. Uno para juzgar al fujimorismo en el Perú, otro para juzgar a los gobiernos, entre comillas, aliados, como Nicaragua, como Venezuela. Entonces, en este debate estamos quienes creemos que no hay dos estándares, como te dijo Eduardo. Estamos quienes creemos que hay principios y que sobre la base de los principios se juzgan las situaciones, no sobre la base de un discurso del cual es la contradicción principal. Los principios, por eso que terminé hablando de ellos, los principios son los que mandan a la hora de juzgar esta Venezuela o cualquier otra situación conflictiva en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Sí, bueno, muchas gracias. Yo solamente también unos minutos porque no quiero quitarles su tiempo. Miren, yo no he estado tantos años en la izquierda como Tony, ¿no? De hecho, yo creo que estaba en la J cuando él estaba en el partido, entonces me lleva unos 15, 20 años de experiencia, pero precisamente por ser parte en mi formación de esa izquierda, para ser honestos, el discurso ya lo sé y lo manejo y me he formado en ese discurso. Y es con ese discurso y con esos paradigmas que llego a las conclusiones a las que llego hoy. Porque francamente, yo me formé en la lógica antiimperialista planteada por Lenin, que planteaba que la lealtad del proletariado no era hacia un país o hacia un grupo de países, sino hacia la clase como tal. Y fue la razón por la cual los partidos revolucionarios, después de la Primera Guerra Mundial y durante la Primera Guerra Mundial, sabotearon a sus propios países que estaban en guerra con países enemigos. Porque para ellos la contradicción no era este país contra este otro, un país con reyes contra un país con democracias o con presidentes. Era la clase obrera contra sus dominantes. Y entonces yo hoy día, francamente, me cuesta mucho
ver la discusión como se plantea en los medios de prensa de derecha y lamentablemente también algunos sectores de izquierda, como una discusión este-oeste. Es Occidente contra los enemigos no occidentales. Esa contradicción a mí ni me motiva ni me dice gran cosa, porque yo sigo pensando que la contradicción es la misma dentro de cada país, ya esté en Occidente o esté fuera de Occidente. Más aún que incluso esa contradicción de clase, que es la contradicción, a mi entender, fundamental y fundante, ¿no? Está ahora incluso hecha más compleja por una serie de cosas que hemos ido aprendiendo después, ¿no? Que tienen que ver con género, tienen que ver con la dominación humana sobre el ambiente, tienen que ver con etnicidad, etcétera. Pero ninguna de esas contradicciones me lleva a mí a decir, ah, bueno, automáticamente todos los que están de este lado son mejores que los que están de este. No puedo. Entonces, esa es una entrada distinta, otros tendrán otra entrada y otro cálculo, ¿no? El cálculo alternativo es, hay que juntarse con todos los que están contra Estados Unidos, porque en la medida en que se debilite Estados Unidos, eventualmente vamos a llegar a buen puerto. Y eso implica, pues, por ahora, aliarse con Siria, con Putin, con Modi, con Erdogan, a pesar de que ellos tengan también sus propias contradicciones internas, o asumir ciertas ilusiones, ¿no? Como asumir, por ejemplo, no, en realidad ya existe un orden alternativo que son los BRICS, ¿no? Y ese orden alternativo es superior a todo lo que hay ahora, porque ya realmente todo lo demás ya está en decadencia. Y eso es vender ilusiones y vender humo. Miren, si es cierto, que hay un bloque absolutamente alternativo y solidario, un bloque alternativo encabezado por China y todo lo demás, entonces, ¿por qué han funcionado las sanciones con Venezuela? Si China es la sociedad y la economía más fuerte del mundo, ¿por qué China no ha rescatado a Venezuela? Si podía hacerlo. Tal vez la respuesta es que a China no le interesa hacerlo, porque China es otra economía capitalista idéntica. Esta noticia es del 2014. En el 2014, China suscribe una alianza estratégica con Venezuela, porque China recibía cada día 500.000 barriles de petróleo de Venezuela. 500.000, que en ese momento era el 25% de la producción venezolana. Pero ¿a qué se iba esa plata? La mitad se iba a pagar deuda de Venezuela con China. O sea, lo que hizo China fue firmar un acuerdo con Venezuela para que Venezuela le dé su producción futura a cambio de préstamos leoninos. Entonces, yo no creo que el problema es Estados Unidos imperialista, que es el que domina y sanciona a Venezuela. Para mí el problema es el imperialismo y el capitalismo que utilizan sistemas extractivos y les importa un rábano lo demás. Y si ese sistema extractivo se lo da a Venezuela, da igual si está Maduro, si está María Corina Machado en el poder, y da igual si el imperialismo del que hablamos es el imperialismo de Estados Unidos o el de China. Entonces, ese es el problema para mí, ¿no? Y creo que entonces la gran pregunta de fondo efectivamente es cuál es esa contradicción y cómo se compone esa contradicción y qué optamos, qué salida encontramos en esa contradicción. Creo que una forma de presentarla efectivamente es el tema soberanía, no soberanía. Porque en el tema soberanía, no soberanía, también tenemos una discrepancia muy sólida con la derecha. Porque si ustedes se dan cuenta, cuando la derecha de Dina Boluarte dice, no aceptamos a la CIDH porque somos soberanos, no aceptamos las sentencias de la Corte Interamericana porque somos soberanos, porque acá manda el Tribunal Constitucional que controlamos nosotros, somos soberanos. Claro, la derecha de Dina Boluarte y de todos los gobiernos de derecha es ultra soberanista cuando se trata de no aceptar estándares, cuando se trata de no aceptar estándares de derechos humanos, por ejemplo, y asegurarse la impunidad de las decenas de muertes que causan. Donde no son para nada soberanistas es para regalar las riquezas del Perú al exterior. Y allí, desgraciadamente, yo creo que es muy parecido a lo que ocurre con Dina Boluarte, con Maduro, con Daniel Ortega. Tienen algo que dar, lo dan, ¿no es cierto? Entonces, soberanía económica no existe para nada, arco minero, proyecto del nuevo canal de Centroamérica entre los dos océanos, etcétera, 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 un largo etcétera. Esa soberanía no les importa. Y la que sí les importa es la soberanía política para tratar los problemas de derechos humanos y las negaciones de derechos como si fuera un asunto interno, y no lo es.
esa noción de soberanía en donde los estados pueden hacer lo que quieran con sus ciudadanos, es una noción de soberanía pre-Nuremberg, una noción de soberanía 1945 para atrás, cuando los estados efectivamente pensaban que podían hacer lo que quisieran con respecto a su propia población. Son 80 años de una noción de soberanía que ya no existe legalmente en ninguna parte. Y entonces tenemos que hacer la discusión sobre la soberanía sin la menor duda, ¿no es cierto? Pero creo que tenemos que desestatizarla, ¿no? Bueno, y ahí está, yo estoy de acuerdo, César. Estoy de acuerdo que hay que pensar en soberanía de otra manera, hay que pensar en democracia de otra manera, pero yo no veo cómo la manera venezolana es una manera alternativa y más avanzada de superar la democracia liberal y de superar la soberanía estatalista. No veo cómo, porque más bien son versiones ultra extremas de pseudo democracia y ultra extremas de pseudo soberanía. Entonces, claro, yo estoy de acuerdo, exploremos todas las otras formas de superación de las lógicas heredadas del liberalismo. Por supuesto, eso ha hecho el socialismo desde el día uno. Así surgió el socialismo. Surgió como insatisfacción con la revolución burguesa francesa. Surgió con Graco Babeuf. Surgió desde las propias protestas plebeyas y jacobinas. Ahí fue cuando comenzó a surgir. Entonces, por supuesto que hay que seguir superando el liberalismo, pero no creo que se supere el liberalismo yendo al liberalismo o hacia atrás del liberalismo incluso, ¿no? Donde en el caso, pues, no sé, de Nicaragua, ya ni siquiera estamos hablando de mantenimiento de una lógica de poder a través del gobierno de un partido, sino del gobierno de una familia. Entonces, donde ni siquiera estamos yendo a las democracias populares pre-caída del mundo del bloque soviético, sino que nos estamos yendo incluso más atrás, a una lógica dinástica, de sucesión dinástica, ¿no es cierto? Donde si no gobierna Ortega, gobierna el esposo, y si no gobierna la esposa, gobierna el hijo. Entonces, creo que sí, por supuesto que hay que superar lo que existe, pero la manera de superar lo que existe no es ir para atrás. Muchas gracias. Tenemos la última pregunta que es de Teodoro y así para cerrar este bloque que, bueno, ha durado bastante. Teodoro, adelante. Compañeros, buenas tardes. Yo lo que quería era importante lo que, no me acuerdo, un equivalente de compañero decía que el problema venezolano arrincona a los candidatos, a los representantes de izquierda. Y yo me acuerdo en la campaña de Alan y ¿cómo es? Barrantes. Barrantes fue un tipo inteligente y eso creo que tenían que aprender los candidatos. ¿Qué le decía Barrantes cuando le preguntaba? En ese tiempo no existía Venezuela, era Cuba. Entonces, pero mira, porque los problemas de Cuba, ¿por qué no van a preguntar a la embajada de Cuba? Porque ahí está, aquí está cerca. Porque el problema de Cuba tendría que ir entonces hay que encontrar, porque no hay que dejarse arrastrar, porque los periodistas no son periodistas, son políticos. Entonces ahí hay un debate, ¿no? Cuando un candidato va ahí, no va a una entrevista, sino va a un debate. Entonces hay que prepararse para ir a un debate. Y por otro lado, el compañero González hablaba todo de clases. Creo que ya hubo la primavera de árabe. Desde esa fecha también hay que ver, ya no estamos con seguir pensando en la plusvalía. Hay que acordarse también de Foucault, decía, ¿no? Que el problema ya no es la plusvalía, sino el problema es la exclusión. Entonces, claro, la plusvalía, Karl Marx proponía tomar los medios de producción. Entonces Foucault decía, no, el problema hay que cobrar más impuestos a las empresas. Y pues yo creo que para mí tenemos que ir ya por ese lado, porque el socialismo, todo eso, ya no es viable. Nosotros vivimos en capitalismo y solo el capitalismo es lo que va a seguir reinando. Entonces cobrar más impuestos a las empresas y redistribuir por ese lado, y distribución de la riqueza mediante el salario, como otras fechas. Nada más con ver. Muchas gracias, Teodoro.
por tu contributo. Sonia, creo que has alzado la mano, me parece. Sonia. Bueno, Compa, no, es Ciro. sí. Es Ciro. Ah, Ciro. Después hablo yo, no hay problema. Adelante, Ciro. Bueno, en principio, buenas tardes. He estado escuchando atentamente las disertaciones de los dos compañeros y también las opiniones de los que han participado en las preguntas. En realidad, no me queda muy claro el problema del estado de la democracia. Sabemos que la democracia liberal, lo dicen muchos teóricos, están en decadencia, ¿no? Y por lo tanto, los principios que rigen la democracia, como la alternación de poderes, ¿no? La independencia de poderes entre de cómo el Estado liberal se organiza, la independencia de poderes de este tipo de organización está en crisis, ¿no? Y lo que se ve es fundamentalmente que los estados que se dicen democráticos están en esta época convirtiéndose prácticamente en estados represores, en estados dictatoriales, ¿no? Y el regreso a ideologías e ideas, ¿no? De 3, 4, tal vez 5, 6 décadas atrás, respecto a la relación entre el Estado y la población. Entonces, el primer punto es el problema de esclarecer cuál es el camino, en todo caso, de que los pueblos deben seguir para conservar o para desarrollar una sociedad en la cual, digamos, haya mayor inclusión, mayor participación y bienestar, en todo caso, económico. Es en primer lugar. Me parece a mí que el socialismo del siglo XXI, ¿no? Inaugurado en el año 2000 o tal vez un poco más atrás por el comandante Chávez, ¿no? Abrió un camino en Latinoamérica. No quiero decir que las luchas en Latinoamérica empezaron allí, pero sí tuvieron, digamos, una lógica y una continuación de lucha contra el imperialismo, de lucha por conseguir mayores derechos al nivel de nuestras sociedades, y así se implementaron una serie a través del camino electoral, una serie de gobiernos que hemos llamado gobiernos progresistas, los cuales están ahora en una segunda ola, ¿no? Todos sabemos quiénes que es un gobierno progresista el que gobierna Colombia, Chile, ¿no? México, por Brasil, ¿no? Pero es un camino abierto, ¿no? A través de lo que se llamó la revolución del siglo XXI, encabezado por Chávez. Ahora, evidentemente, lo que se ha planteado es que este camino que apareció antiimperialista, pro popular, como lo plantean muchos teóricos de la izquierda, ¿no? Digamos, una disminución de las diferencias salariales, que era del ingreso, que era una tendencia de las sociedades en el mundo, ¿no? La gran disparidad de ingresos que había en el mundo, ¿no? Y que frenó, digamos, este proceso y aperturó una serie de derechos en algunos países, ¿no? Bueno, la gran pregunta sería, ¿no? Si ha habido abierto todos estos procesos, ¿no? Procesos que de alguna forma han beneficiado a las grandes mayorías en los países donde se llevaron adelante, ¿no? Ahora vemos que esos procesos, a la par con el contexto neoliberal y capitalista, también están en crisis, ¿no? Estamos viendo lo que está pasando en Bolivia en este instante, ¿no?
No sabemos si la derecha pueda volver en las elecciones del 26. No sabemos si la crisis venezolana en este instante se pueda superar, ¿no? Hemos visto también Milei cayendo en Argentina y un gobierno de Lula en el Brasil que responde más a los intereses de este nuevo grupo, ¿no? Donde están China, está Rusia, ¿no? Desde mi punto de vista, y en esto concuerdo creo con los expositores, tiene una lógica totalmente capitalista, ¿no? Yo creo que esto de las elecciones en Venezuela, si hubo fraude o no hubo fraude, o la necesidad de Maduro, por cualquiera que sean las razones, de poder seguir en el poder, ¿no? Creo que es superado por esa curiosidad científica de saber cuál es la respuesta hacia adelante, ¿no? ¿Cuál es el camino de la lucha antiimperialista, anticapitalista y antineoliberal? Y si realmente los gobiernos que nos proponemos de izquierda podemos efectivamente en este contexto, ¿no? Darle una salida al estado de pérdida de derechos en nuestros países, como el nuestro, por ejemplo, ¿no? De una mejor distribución de la riqueza y de una nueva forma de crear esa riqueza y no solamente por el extractivismo. Me parece a mí que debemos en este debate avanzar hacia ese otro más grande debate que no significa simplemente decir estoy de acuerdo con el gobierno de Venezuela porque es antiimperialista, o estoy de acuerdo con el gobierno, o no estoy de acuerdo con el gobierno de Maduro porque viola los derechos humanos, ¿no? Sino una respuesta en el sentido de considerar todo el proceso venezolano, así como los procesos de gobiernos progresistas en Latinoamérica, como un proceso de contestatario y buscando un nuevo camino, ¿no? Para los pueblos latinoamericanos en general. Y creo que ese es un debate que debemos empezar no tomando parte, ¿no? Si estoy en favor o estoy en contra, sino analizando nuestros propios procesos políticos al interior de nuestros países y efectivamente ligarlos al proceso latinoamericano, fundamentalmente de los últimos 20 años, ¿no? En que surgieron los gobiernos llamados progresistas, ¿no? Esa es mi opinión. Bueno, gracias, Ciro. Antes de empezar con el segundo bloque, creo que es necesario, yo soy Natalie Ramos, quisiera saber si los dos ponentes nos podrían conceder todavía 10 a 15 minutos para poder escucharlos, sobre todo en este segundo bloque. ¿Pueden, Eduardo, Antonio? Bueno, 10 sin minutos. Sí, sin duda. Ok, perfecto. No sé si quieren responder brevemente la No, más pregunta bien, de Ciro o sigamos, si le mandan un mensaje. yo preferiría que se use el tiempo para que sea más interactivo, ¿no? Ok. Ok, entonces, en este segundo bloque decidimos modificar este conversatorio con los últimos eventos que han pasado en nuestro país, que es la muerte, por favor, pido la muerte del ex dictador, expresidente Alberto Fujimori, porque pensamos que son necesarias en este momento voces fuertes que nos ayuden a retomar nuestra memoria y dejar todo ese juego sucio de los medios de comunicación actual que están cambiando nuestra historia, ¿no? Aquí, a seguir, les lanzo algunos puntos que queremos poner a la mesa para que ustedes puedan decidir si tomarlos en cuenta o no, para escuchar su opinión. Son algunas
Fechas, el 11 del 9 a 86 años, muere Alberto Fujimori, casualmente el mismo día de Abimael Guzmán. La indignación que sentimos por los funerales de Estado, 3 días de luto. Qué extraño, ¿no? Pensar que la presidenta Dina Boluarte en el tiempo de campaña pensaba todo lo contrario de Alberto Fujimori y ahora addirittura vemos funerales de Estado. Entonces son nuestras inquietudes, la conmemoración por parte del Congreso y el Ejecutivo que estamos viendo y que estamos viviendo en este momento, pero sobre todo quería hacer focus ante ustedes finalmente a qué escenario piensan que se creará después de la muerte de la figura clave en el fujimorismo. ¿Cómo impactará en las próximas elecciones? Creo que esta sería la pregunta principal y es lo que necesitamos escuchar por parte de ustedes. Gracias. Inicia el compañero Gastón y después Eduardo. Bueno, mi apreciación, ¿no? Es que si el fujimorismo ha continuado después del gobierno de Alberto Fujimori, es porque en realidad en determinado momento, que me parece que es el año 2006 en adelante, su hija Keiko tomó la batuta y es como el paso de una posta, ¿no? De el padre que le pasa la posta a la hija. Es en este caso evidente que había un caudal electoral del fujimorismo, pero la hija desde el 2006 ha competido en las siguientes elecciones presidenciales y las ha perdido todas, pero ha perdido 3 veces y en las 3 ocasiones ha sacado altísimas votaciones, ¿no? En segunda vuelta, la última vez fue 49, la anterior 48, por ahí, ¿no? Es decir, casi 1 de cada 2. De tal manera que si el fujimorismo continúa, mi apreciación es que no se debe a Alberto Fujimori, sino a Keiko. ¿Y qué va a pasar ahora que ha muerto Alberto? Bueno, tendrá Keiko una nueva oportunidad y veremos pues qué ocurre, ¿no? Porque ni el fujimorismo ni el antifujimorismo han dependido de Alberto. En los últimos años han dependido de la lucha contra Keiko, en realidad. Entonces creo que estos dos grandes temperamentos, ¿no? Fujimorismo, antifujimorismo, van a continuar y la muerte de Alberto no va a significar un gran cambio. Con respecto a la primera parte de la pregunta, ¿cuál es el sentimiento, ¿no? que uno tiene en el Perú con respecto a los honores funerarios que le están dando por todo lo alto, ¿no? a Alberto Fujimori? Es lo que creo todos pensamos aquí, ¿no? Un poco de rabia, un poco de indignación y bueno, a la vez el realismo mágico del Perú, ¿no? Ayer se malograron los desagües y corrieron los desagües malogrados frente al lugar donde está ocurriendo el velorio. Esa imagen creo que es la que va a quedar, ¿no? Así como cuando nos acordamos de los años 80, nos acordamos del día que se abrieron los caños y salía el desagüe. La imagen que quedará del velorio de Alberto Fujimori es que frente al local del velorio corrió el desagüe. Muchas gracias, compañero. Eduardo, Bueno, adelante. difícil seguir después de esa imagen. Solo quiero plantear un par de cosas. La primera es que lo que ha ocurrido en los últimos años en el Perú, en los años de post-conflicto armado, nos demuestran la importancia de la memoria como un instrumento de dominación y un instrumento de hegemonía. La memoria que han utilizado y que han construido los sectores que llamamos fujimorismo es en realidad una memoria de sectores de clase y de instituciones no democráticas, instituciones que tienen un poder de facto. Es una memoria construida desde y para las Fuerzas Armadas y es una memoria construida desde los sectores económicamente y políticamente dominantes del país, ¿no? Esa versión de la historia según el cual de la nada surge un grupo de loquitos, un grupo de marcianos que comienzan a matar gente
y que se llaman a sí mismos comunistas, y dentro del cual no se pueden hacer distinciones porque no hay Sendero, no hay MRTA, todo es lo mismo, ¿no? Ese tipo de memoria, que es una memoria evidentemente maniquea, ¿no? Es una memoria con un claro sello de dominación, ¿no? Es una memoria funcional a la dominación, y esa memoria es muy fuerte en el Perú, yo diría es dominante. Entonces, hemos tenido una oportunidad de lucha contra esa memoria, que es una oportunidad muy rara en la historia de los países, que es, por ejemplo, la de la Comisión de la Verdad, que plantea, ¿no es cierto?, historias alternativas y da las bases para una memoria alternativa. Pero esa memoria alternativa no es para nada dominante y es una memoria todavía muy fracturada, todavía muy distinta y una memoria que tiene también tensiones adentro. Esa memoria alternativa ha tenido impactos políticos, por supuesto. Por eso es que ha perdido por 1 punto, por 2 puntos, por medio punto Keiko Fujimori 3 elecciones seguidas. Porque dio lugar a la coalición antifujimorista en donde había absolutamente de todo. Era la versión peruana de lo que hoy en Europa se llama el cordón sanitario, la alianza de todo el mundo contra la ultraderecha. Entonces, el antifujimorismo existía porque sí existía el fujimorismo. Y ahora la pregunta es, muerto Alberto Fujimori, ¿seguirá existiendo el fujimorismo o no? ¿No? A mí me da la impresión, más bien a casi de repente un sesgo o un matiz con respecto a lo que plantea Tony, es que históricamente en el Perú los caudillismos se mueren con el caudillo, ¿no? Que el leguismo, el odrismo, el sanchezerrismo no duran mucho una vez que desaparece el líder mismo y que incluso el partido aprista de hoy es una sombra de lo que era cuando todavía estaba vivo Alan García, ¿no? Entonces me da la impresión de que de repente eso puede significar un debilitamiento mayor del partido fujimorista, ¿no? Pero si eso es así, yo creo que también tiene como resultado que también no haya sentido en que siga existiendo antifujimorismo, que ya estaba debilitado. Entonces, probablemente lo que veamos, una posibilidad, un escenario es el que plantea Tony, que no haya demasiado cambio en los alineamientos por la persistencia, la consolidación de estas memorias, es una posibilidad. La otra es que debido a la progresiva desarticulación de lo que hoy llamamos fujimorismo, también se desarticulen los antifujimorismos y entonces más bien eso alimente la posibilidad de una mayor dispersión política. Pero realmente no lo podemos saber porque esto no es, no es el arte de la predicción, sino es saber cuáles son las tendencias en la política del país, lo que ocurra, porque finalmente la memoria se fabrica finalmente en las calles, en la movilización, en la circulación de ideas. Y eso es, por supuesto, imprevisible. Muchas Les agradezco gracias. muchísimo de mi parte, creo que nos hemos prolongado un poquito, pero les agradezco mucho la invitación y como siempre el permanente y muy fructífero debate. Gracias, Eduardo. No sé si alguien más quiere opinar. Yo, en tanto, saludo a los dos compañeros, agradezco por este espacio, por el tiempo. Sé que son necesarios, era necesario hablar sobre este punto, sobre todo era importante para nosotras. Que la memoria obviamente esté siempre presente. Estamos viendo siempre más seguidos ponentes de izquierda, figuras de izquierda que están tratando de alzar la voz frente a este escenario vergonzoso que nos muestra el gobierno. Y gracias, compañeros, por estar presente. Vemos Teodoro que quiere alzar la mano y les agradezco de antemano y cerramos con la pregunta de Teodoro. Vamos. Yo tengo que irme, compañeros, disculpen. Muchas gracias, Eduardo. Hasta luego. Muchas gracias. Teodoro. Sí. Compañeras, yo quería hacer una pequeña reflexión del fujimorismo, como siempre está el compañero González de clase, ¿no? El Fujimori hizo su base popular repartiendo dádivas como la venta de las empresas, ya que, claro, la política económica sí benefició a las grandes corporaciones
económicas nacionales y principalmente a las transnacionales, a las empresas extractivistas. Y por otro lado, el compañero hablaba, no sé cuál de los compañeros habló de Sendero y también de MRTA. Sendero sí se enfrentó al gobierno. En cambio, MRTA no fue ninguna guerrilla, fue un paramilitares organizado por Alan García. ¿Para qué? Para poder detener el avance, que en ese momento tenía avance a pasos gigantados de Sendero en el Ucayale. Justamente pusieron en la cabecera y fue buena estrategia, aunque Sendero lo corrió, Sendero lo ganó la guerra al MRTA. Yo conozco bastante esos problemas porque yo viví en esa zona 6 años. Después del tema del, ¿cómo se llama? Fujimori, como yo les digo, todavía tiene bases populares. Por ejemplo, mi hermano no es ninguna clase pudiente, pero es fujimorista. Mi sobrina me decía en la escena pasada, me decía, todos somos Keiko, decía, ¿no? Entonces, eso hay que trabajarlo bastante. Creo que hay que elaborar un programa para poder transformar el país. Y eso, nada más, compañeros. Muchas gracias, compañero. Les agradezco a todos. Saludo al compañero Gastón, que se ha quedado hasta el final. Y los esperamos en los próximos conversatorios. A Sonia por estar presente, por ayudarnos en la parte técnica. Un abrazo y a la próxima, compañeros. Terminamos. Gracias, compañeras. Un abrazo.